¿Qué se espera de los padecientes? Que sean pacientes, por supuesto, pero ¿cuál es su acción ahí? Es aferrarse a la molécula. Y la representación del médico tampoco es muy creativa. Tiene que jalarlo. Claro que es un anuncio, claro que tiene toda la reducción, toda la, digamos, de cualquier esquema, pero a donde vamos aquí es precisamente a tratar de pasarla. Ahora ya no pasa. Ya. Ya. Queremos resaltar la imagen de este señor que está ahí aferrado, porque si hablamos de participación social, si todo esto está el ordenamiento social produce pacientes que llegan a ser infantilizados, produce votantes, que no es lo mismo que un ciudadano, por decir yo voy y voto y luego ¿qué pasa? Produce consumidores, pero este ser humano que tiene otro potencial, el sistema de salud no necesariamente le va a brindar los elementos para que se exprese en todo su potencial. Digamos de una manera muy rimbombante que exista una ciudadanía sanitaria en el sentido de que él tenga un criterio y colabore, y esto no quiere decir que las moléculas no sean fundamentales, hay moléculas que salvan vidas, etc. Entonces esta reflexión viene aquí. ¿Ustedes qué es lo que ven? Allá arriba están 3 símbolos. Yo creo que es cuando así dibujan alguna grosería y le ponen, ¿no? Mándeme usted tal por cual. No. Mándeme usted algo que no le hayan recetado los laboratorios, doctor. Pero al margen de ese mensaje, ¿qué es lo que ustedes ven en la imagen? A ver, Marcelo, ¿no ves que tiene la nariz muy larga? No tiene rostro. ¿Y qué más? No hay contacto visual. Yo tuve la oportunidad de que me diera clases el profesor Edgardo Enríquez, exilado, era profesor de neuroanatomía. Y en la primera clase estábamos en el aula, empezó la clase y llegó una chica tarde y estaba parada. Él detuvo la clase, salió del aula y regresó con una silla y le dijo: siéntese. Esa era la catadura de don Edgardo Enríquez. No tiene asiento. Pero el médico además no puede verla, porque tiene que llenar tal vez 25 formularios o tiene 13 minutos para cada paciente. Otra vez esta necesidad de ver qué fuerzas están alrededor de esta pantalla determinando eso que nos pasa o eso que les pasa a estos personajes. Entonces, en ese ánimo de contextualizar, tomemos, por ejemplo, a la colonialidad como un dispositivo patogénico estructural o como un ordenamiento social enfermante, digámoslo así. ¿Qué sería la colonialidad? Hay una dimensión histórica. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Los sacerdotes de las religiones derrotadas pasaron a ser brujos y ser perseguidos. Tal vez es muy esquemático lo que estoy comentando, pero llegó una situación bastante fuerte, muy diferente tal vez de la que se dio, por ejemplo, en la India, que tiene mucha diversidad, o en China, donde la irrupción de Occidente se dio de una manera muy diferente y menos brutal o menos intensa como la que vivimos en América, donde en el siglo XVI hubo realmente un proceso
muy severo de conquista y de colonización. Y muchos saberes se fueron hechos a un lado porque había un solo saber válido. Esta imagen, que es del siglo XIX, sin embargo, podríamos tratar de intentar de explorar si esto acaso sigue, si esto sigue sucediendo. O esta imagen de un restaurante norteamericano en el estado de Texas que dice: servimos solo a los blancos, no a los hispanos ni a los mexicanos. Eso está bien porque los chilenos sí los van a aceptar, dado que viven muy lejos de Estados Unidos, ¿no? Pero esto nos está hablando, o este tipo de gráfica, que también tiene sus variantes actualizadas, pero la niña le dice: ¿por qué tu mami no te baña con jabón Fairy? Puede ser un niño de ese color, puede ser un mapuche, puede ser un nahua, un tarahumara, un wixárika, etc. El tema es que estos contrastes son diferentes. Cuando vemos, por ejemplo, en esta foto de México, un policía que está llevando detenida a una indígena mazateca de Oaxaca. Ellos dos no tienen este contraste de color. ¿Qué es lo que sucede? Hay un ordenamiento social naturalizado ahí. O está otra imagen de, porque esto del colonialismo, del neocolonialismo se planteó también hace ya mucho tiempo, desde los años 60, el colonialismo interno. Y tenemos entonces esta exploración de la colonialidad como algo que no es bueno para la salud. Y sintetizado por dos autores colombianos, Restrepo y Rojas, dicen: la colonialidad es la jerarquización impuesta y naturalizada, impuesta pero naturalizada, vista como algo natural, de saberes, de seres humanos, de lugares y de maneras de vivir. Y esto produce ausencias programadas, porque no es una casualidad, hay una programación, digamos, cultural que naturaliza este ordenamiento. Y por eso hay distribución diferencial del daño evitable. Entonces, en ese sentido, sí hay importancia en que si hay atención, también hay enfermedad. Y este es un enfoque que tal vez nos permita en algún grado preguntarnos qué de operativo puede tener reconocer que la colonialidad desatiende. O que es más amplio y dice: sí, la colonialidad, la imagen del centro es una mujer, como ustedes ven, en una situación de urgencia, tiene una criatura en brazos, su rostro denota ansiedad, derrota, digamos, una incertidumbre fuerte, pero en ella juegan muchos asuntos. Ella, en el modelo económico dominante, no tiene un buen lugar. Y ese modelo económico dominante que mercantiliza hoy la vida a ultranza, todo es susceptible de ser convertido en mercancía. Su condición de género tampoco le ayuda. Tal vez llegó al hospital, si es que hay hospital, sola. O sea, hay un ordenamiento también de sistemas de dominación, en este caso de género, que es el patriarcado, que tampoco es bueno para la salud. La patología de la representación, que es esta democracia representativa, pero donde a menudo los representantes se representan a sí mismos o solo a su grupo político, su partido o su, digamos que, su agrupación. Una democracia que no construye ciudadanía, o sea, es una democracia simulada, que más bien construye subciudadanía, y esta colonialidad. Y estos actúan en confluencia, no actúan solos, están articulados entre sí. Pero esto sucede que aparece en la vida cotidiana de la gente. Entonces,
Son términos tal vez exóticos, decir que hay que desmercantilizar las instituciones, o por lo menos la sociedad, hay que descolonizar nuestras relaciones, hay que democratizar las mismas instituciones o la vida social, hay que hacer un ejercicio de despatriarcalización de nuestra sociedad, pero de nuestro quehacer como individuos. ¿Es sencillo? No es sencillo. Por supuesto que es algo que tiene una raíz histórica, está arraigado inclusive en los afectos, en las emociones, en la cultura, pero ¿es necesario o no es necesario? Esa es la pregunta que habría que hacernos. O sea, ¿cómo se ha de construir una sociedad saludable? ¿En cuántos escenarios? ¿En cuántos niveles? Porque además esa confluencia sinérgica no afecta solo a la gente, está afectando la vida del planeta y está poniendo en entredicho el futuro. Esta no es una visión apocalíptica, está sustentada en datos objetivos. El grado de contaminación, el cambio ambiental en el clima, la acidificación de los mares, el problema de la pérdida de especies están ampliamente y desgraciadamente muy documentados. Este modelo, por ejemplo, de la mercantilización de todo ha llevado a un extractivismo como no lo había estado en mucho tiempo. Entonces, sí habría que ver cómo explorar, a qué nivel y alcance, hasta a nivel molecular si se requiere, cómo enfrentar esta necesidad, porque ya no es una cosa, digamos, opcional. Y hay una definición del optimismo que no es optimista, que dice que el optimismo es la ausencia de información. Pero hay quien dice, y lo dijo Gramsci, dice, sí con el pesimismo de la información, pero con el optimismo de la voluntad. Es lo único que nos queda ahora. Entonces, yo no quiero hacer de esto un ejercicio retórico. La pregunta es, ¿qué se hace ante esta situación? Y luego vamos a las reducciones funcionales. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes en estas imágenes? En la imagen de la izquierda. Es un conglomerado de 6 imágenes. ¿Qué denotan esas imágenes? Fíjense, dice lo que se proyecta o representa como la salud. Si ustedes van al Google y meten salud y ponen imágenes, van a aparecer estetoscopios, doctores, alumnos del PIRI. No, eso no aparece, pero sí van a aparecer medicamentos. Todos son emblemas de cómo está medicalizada la idea de la salud, en cierto sentido. Y hace algún tiempo estábamos trabajando en una escuela primaria en la costa afromexicana, digamos, de Oaxaca. Le preguntamos a los niños en la escuela, dibujen qué es estar sano, qué es estar enfermo, qué es la salud para ustedes. Y este niño se dibujó así con sus pelos de alambre en la cabeza, con su perrito contento, y para mí, decía él, para mí la salud es cuando estoy muy feliz. ¿Qué está pasando con estas proyecciones? Este niño tal vez no ha tenido suficiente exposición a los medios, no sé, no ha necesitado ir tal vez todavía a un hospital, pero este es problema también de la reducción funcional de la salud como mercancía que también está ahí. Entonces, en ese sentido, regresando a los términos que a veces sí importan, resulta que nos hablan de sistemas de atención y sí hay una necesidad de atención médica objetiva, etc. Pero desde una perspectiva de algún grupo feminista interesante,
Ellas han planteado al cuidado como un proceso más amplio. El cuidado no es solamente esa acción que se desea cuando yo me despido y digo, pues cuídate. O cuídate porque te vas a caer, al niño se le dice. Sí, pero el cuidado visto de una manera más ubicua, como una realidad abarcativa, pues tiene un proceso, es un proceso que consta por lo menos de 5 partes y que también debe de contextualizarse, porque el cuidado también se distribuye diferencialmente. Además, cuida la familia, cuida el individuo, pero se puede cuidar la sociedad. La democracia es susceptible de cuidado y el cuidado de la democracia tiene incidencia en la salud. Pero para no irnos más lejos, una cosa es